La noche se había asentado sobre las llanuras de Texas, pero la oscuridad fuera de la ventana del tren se ahogaba bajo un río de luz eléctrica. Casa tras casa, calle tras calle, el resplandor atravesaba el cálido aire de junio como una tranquila declaración de poder. Una Fizia Werner Burkhardt presionó su frente contra el cristal, su aliento empañando el cristal, y escribió una sola línea en el diario que mantenía oculto de sus compañeros oficiales. Ninguna nación en guerra debería vivir así. Se había acostumbrado a las ciudades apagadas de Alemania, al miedo de un cielo que podría encenderse en cualquier momento bajo las bombas británicas. Sin embargo, aquí, un océano de distancia del Reich en colapso, cada granja brillaba como si tuviera algo que demostrar. Incluso a esta hora tardía, los letreros de neón zumbaban, las ventanas de los almacenes brillaban y largas filas de postes telefónicos trazaban caminos brillantes en la noche. Estos hombres habían sido soldados del Afrika Korps, endurecidos por años de arena, hambre y retirada. Pero nada en el desierto los había preparado para este primer vistazo a América, una tierra cuyas luces ordinarias parecían susurrar que su guerra ya estaba perdida. ¿Qué más les esperaba más allá de esas calles iluminadas? ¿Y cuánto de lo que habían creído sobreviviría al viaje que tenían por delante? El colapso comenzó mucho antes de que los prisioneros vieran una sola ciudad estadounidense. Comenzó en el polvo y el calor de Túnez, cuando el Afrika Korps, las mismas unidades que alguna vez habían empujado a los británicos hasta las puertas de Egipto, se encontraron rodeadas, hambrientas y sin combustible. El 13 de mayo de 1943, el general Jürgen von Arnim se rindió junto con un cuarto de millón de soldados alemanes e italianos, poniendo fin a la última resistencia del eje en el norte de África. Para muchos de estos hombres, se sintió menos como una derrota militar y más como un desmoronamiento del mundo que pensaban entender. En los campamentos improvisados cerca de Orán, Argelia, el desmoronamiento se aceleró. Miles de prisioneros eran procesados cada día con un nivel de precisión que alguna vez creyeron que solo pertenecía a Alemania. Las cámaras hicieron clic. Se llenaron los formularios médicos. Las vacunas fueron administradas por oficiales estadounidenses que hablaban alemán con fluidez, oficiales entrenados específicamente para este momento. Estos gestos, por simples que fueran, llevaban un mensaje inquietante. Sus captores estaban mejor organizados que el Reich en su apogeo. Pero la primera verdadera fractura en sus creencias llegó con la comida. Hombres que se habían vuelto delgados con las raciones del desierto, galletas secas, sopas aguadas y lo que podían conseguir, se encontraron sosteniendo bandejas de pan blanco, café real y carne servida 2 veces al día. Algunos susurraban que los estadounidenses estaban montando una actuación, preparando un engaño. Otros dudaban incluso de eso. Nadie podía entender cómo una nación que luchaba en una guerra global podía permitirse tratar tan bien a los enemigos. Luego llegaron los barcos Liberty. Para los prisioneros de guerra, parecían no ser más que buques de carga esperando llevarlos a través del Atlántico. No tenían idea de que estos barcos eran en sí mismos símbolos del poder estadounidense. Cascos de acero, construidos en días en lugar de meses, saliendo de las líneas de ensamblaje con una velocidad que desafiaba la lógica. Solo después de conversaciones con los guardias estadounidenses se dio cuenta. 3 de estos barcos se estaban lanzando cada día. Cada uno transportaba piezas de docenas de fábricas en docenas de estados, una red nacional de producción que Alemania ya no podía igualar. El cruce trajo sus propias revelaciones. Los prisioneros de guerra observaron cómo los marineros desechaban casualmente más comida en un solo día de lo que algunas unidades alemanas habían visto en una semana. Aprendieron que el barco que los transportaba era uno de los 2.710 barcos Liberty construidos durante la guerra, cada uno de los cuales requería un cuarto de millón de componentes. Caminaron por la cubierta bajo una antena de radar rotativa, una tecnología que creían escasa incluso entre sus propias unidades de élite.
Y en los momentos de silencio del viaje, los hombres que habían jurado lealtad al Reich comenzaron a percibir una verdad sombría. América no era la nación débil y dividida de la propaganda nazi. Era algo mucho más peligroso, una nación cuya fuerza industrial parecía interminable. Para cuando la Tierra finalmente apareció en el horizonte, ya no esperaban encontrar una república en apuros. Pero nada, ni la derrota en África, ni la abundancia en los barcos, podía prepararlos para lo que les esperaba en la costa americana. Cuando el barco Liberty finalmente entró suavemente en la base naval de Norfolk, los prisioneros contemplaron una escena que se sentía menos como un puerto y más como una revelación. Grúa tras grúa se movía sin esfuerzo sobre millas de muelles, levantando contenedores de acero, con una energía eléctrica que se movía tan suave como el aliento. 47 barcos de carga estaban en diversas etapas de carga y descarga, cada uno eclipsando al siguiente. Todo el puerto funcionaba como un solo organismo, preciso, incansable e inmensamente vasto. Muchos de los hombres habían trabajado en los centros industriales de Alemania antes de la guerra. Ninguno había visto algo así. Hamburgo, el orgullo del Reich, no podía igualar un solo día del tráfico de Norfolk. Desde el momento en que pisaron suelo americano, el mito de una América débil y desorganizada comenzó a morir. Sin embargo, la verdadera destrucción de las ilusiones nazis no vendría en los puertos, sino en las vías. Los prisioneros abordaron coches Pullman, coches con asientos acolchados, literas, cubiertos de plata y servicio de comedor. Incluso los guardias se disculparon porque el aire acondicionado podría no estar funcionando correctamente, un concepto tan absurdo que algunos prisioneros de guerra creyeron que era sarcasmo. Pero no lo era. Era simplemente normal. A medida que los trenes se adentraban en el interior, la transformación se profundizaba. Noche tras noche, los prisioneros presionaban sus rostros contra el cristal, observando cómo los pueblos brillaban con luz. Pequeñas comunidades, Martinsville, Danville, Greensboro, brillaban como ciudades, sus escaparates iluminados, sus fábricas funcionando con turnos de segunda y tercera. En Alemania, regiones enteras habían estado a oscuras desde 1940. Aquí, la electricidad fluía en cada calle y en cada ventana. Un solo patio ferroviario consumía más energía en una hora de la que muchos distritos de Berlín usaban en un día. Luego vinieron las fábricas. La planta de Alcoa en Tennessee se extendía por millas a lo largo del río, sus hornos devorando más electricidad que la propia Múnich. En Louisville, 4 plantas de caucho sintético, construidas en solo 18 meses, se alzaban sobre campos que habían estado vacíos el año anterior. Los ingenieros alemanes en el tren reconocieron la maquinaria al instante. Craqueadores catalíticos, columnas de destilación, unidades de polimerización. Pero lo que los dejó atónitos no fue la tecnología, sino la escala. Cada planta era más grande que cualquier cosa que Alemania hubiera construido, y había docenas más en todo el país. Y sobre todo eso se alzaba Willow Run. Incluso desde las vías del tren, la fábrica dominaba el horizonte. 5 millones de pies cuadrados de acero y vidrio produciendo un B-24 Liberator cada 63 minutos. Los prisioneros contaban los bombarderos visibles a través de las puertas abiertas, fuselajes, alas, motores alineados en etapas de ensamblaje. En su apogeo, 42,000 trabajadores, muchos de ellos mujeres, operaban la planta. A los alemanes les habían dicho que los aviones estadounidenses eran inferiores, construidos apresuradamente por aficionados. Sin embargo, aquí, incluso con una breve vista pasajera, vieron una mano de obra que contradecía cada palabra de la propaganda nazi. Estas máquinas no eran inferiores. Simplemente se producían más rápido que cualquier cosa que Alemania pudiera imaginar. Cuanto más profundizaban los trenes en América, más clara se volvía la verdad. Se movían a través de una nación movilizada no por la coerción, sino por la capacidad. Las fábricas rugían, las líneas de tren pulsaban, las granjas se extendían hasta horizontes que parecían irreales.
No era solo poder industrial, era confianza industrial, del tipo que podía librar una guerra en dos frentes sin apagar una sola bombilla. Y mientras los prisioneros de guerra observaban cómo pasaba este mundo más allá de las ventanas, un solo pensamiento se posó sobre ellos. Alemania había desafiado a un gigante que nunca entendió realmente. El impacto de la abundancia americana no terminó con el viaje en tren. Se profundizó en el momento en que los prisioneros cruzaron las puertas del campamento Hearn en Texas, una instalación construida en 4 meses, pero equipada con comodidades que muchos civiles alemanes nunca habían conocido. Las barracas contaban con luces eléctricas, inodoros con cisterna, calefacción de vapor y duchas calientes. El hospital del campo contenía máquinas de rayos X, herramientas quirúrgicas y medicinas que los médicos alemanes no habían visto desde 1941. Cuando el Dr. Friedrich Bauer examinó por primera vez la sala de suministros, se detuvo ante una caja de penicilina, un medicamento tan escaso en Alemania que se había convertido en objeto de rumores. Aquí se usaba libremente incluso para infecciones menores, incluso para prisioneros. En las cocinas, las revelaciones eran igualmente inquietantes. Las neveras de paso zumbaban junto a las estufas de gas, lo suficientemente grandes como para alimentar a 5,000 hombres. Las mezcladoras automáticas removían la masa mientras los lavaplatos limpiaban pilas de bandejas en minutos. Los cocineros alemanes asignados al deber de cocina descubrieron que las regulaciones requerían una sobreproducción del 10% para cada comida para asegurar que ningún prisionero pasara de hambre. El exceso, pan, verduras, carne perfectamente buenos, se tiraba. El Feldwebel Otto Krebs lloraba mientras desechaba panes que habrían alimentado a su familia durante una semana. Para el otoño de 1943, la escasez de mano de obra en los Estados Unidos sacó a los prisioneros de los campos y los llevó al corazón de América. Viajaban en camiones sin vendas en los ojos, pasando por pueblos que parecían increíblemente prósperos, casas con refrigeradores y radios, tiendas llenas de mercancías, estacionamientos llenos de coches. En las desmotadoras de algodón cerca de Houston, una sola máquina procesaba más fibra en una hora de lo que toda una aldea en Alemania podía manejar en un mes. En los campos de Nebraska, las cosechadoras recogían trigo a una velocidad que parecía irreal. Una máquina haciendo el trabajo de 100 hombres. Los agricultores hablaban con naturalidad de rendimientos que habrían parecido fantásticos en Baviera o Prusia. Las fábricas revelaron una verdad aún más dura. En la planta de Campbell Soup en Nueva Jersey, los transportadores y los llenadores automáticos realizaban el trabajo de 50 trabajadores alemanes bajo la supervisión de una sola anciana que tomaba café. En Ohio, los altos hornos de Republic Steel rugían día y noche, produciendo más acero en una sola planta que toda la región del Ruhr en su punto máximo durante la guerra. Y en la fábrica de Higgins Boat en Nueva Orleans, los prisioneros observaban a las mujeres soldar cascos y a los adolescentes operar máquinas de perforación, cada turno produciendo cientos de embarcaciones de desembarco. Todo lo que los nazis habían declarado imposible para las democracias estaba sucediendo ante sus ojos y sucediendo de manera eficiente. El impacto psicológico se volvió imposible de ocultar. Los informes del mayor Paul Nolan describían el síndrome de colapso ideológico. Nazis fanáticos quedándose en silencio, leales, cuestionando todo lo que les habían dicho. El trato a los prisioneros italianos después de la rendición de Italia profundizó la fractura. Los italianos que cooperaron con los aliados ganaron salarios, comieron en restaurantes estadounidenses y disfrutaron de libertades impensables en Alemania. Los soldados alemanes miraban, atónitos, cómo los antiguos aliados eran tratados con una dignidad que el Reich nunca les había ofrecido. Luego llegó la Navidad. Más de 500,000 de paquetes de ayuda llegaron de iglesias y grupos cívicos, cigarrillos, dulces, artículos de tocador, juegos, enviados a hombres que habían intentado matar a hijos estadounidenses meses antes. Los coros cantaron villancicos en alemán.
Madres de pueblos cercanos hornearon pasteles para los prisioneros. La comida en sí, pavo, jamón, verduras, pasteles y helado, superó cualquier cosa que los hombres hubieran comido desde antes de la guerra. Algunos se enfermaron por comer demasiado rápido, incapaces de creer que tal abundancia fuera algo ordinario. Y sin embargo, el golpe final no vendría de la generosidad, sino de la verdad. En 1945, cuando las fuerzas estadounidenses liberaron los campos de concentración, las imágenes fueron mostradas a los prisioneros alemanes. Muchos se negaron a creerlo al principio, pero las imágenes, los testimonios, las cartas de casa, todo se alineó. Lo que se rompió ese día no fue simplemente la fe en la victoria, sino la fe en la base moral del Reich. Hombres que habían soportado la derrota ahora se enfrentaban a algo mucho más pesado, el conocimiento de que habían luchado por una mentira. Desde la perspectiva estadounidense, la transformación de los prisioneros alemanes nunca fue un accidente. Surgió de una filosofía deliberada, una que trataba la fuerza no como la capacidad de aplastar a un enemigo, sino como la capacidad de demostrar una mejor manera de vivir. Los Estados Unidos entendieron que el poder industrial por sí solo podía ganar batallas, pero solo una combinación de abundancia y dignidad podía ganar mentes. Y en los abarrotados campamentos esparcidos por 45 estados, esa filosofía se desplegó con una precisión silenciosa. En el centro de este esfuerzo se encontraba la División de Proyectos Especiales, un pequeño pero influyente brazo de la oficina del Mariscal de Campo General. Su misión era simple: permitir que los prisioneros alemanes vieran a América tal como realmente era, sin adoctrinamiento forzado. No hay lemas, sin castigos por disidencia. En su lugar, el programa ofrecía acceso a periódicos, bibliotecas, conferencias y periódicos gestionados por prisioneros antinazis. La educación se convirtió en el campo de batalla donde la democracia demostró su resiliencia. Con el tiempo, las discusiones pasaron de la amargura y la negación a la economía, el gobierno constitucional y las posibilidades de una Alemania reconstruida sobre fundamentos completamente diferentes. Para los estrategas estadounidenses, este cambio tenía profundas implicaciones. Una Alemania futura, alineada con principios democráticos, era esencial para la estabilidad de la posguerra y esencial para prevenir otro resurgimiento nacionalista. Al otorgar a los prisioneros una visión sin filtros de la industria y la sociedad estadounidenses, Estados Unidos pretendía sembrar las semillas de la reconstrucción antes de que la guerra hubiera terminado. El enfoque contrastaba marcadamente con la brutalidad de las políticas de ocupación nazi. Donde el Reich gobernaba por el miedo, América gobernaba por el ejemplo. Donde la propaganda nazi exigía obediencia, la prosperidad americana invitaba a la curiosidad. Más allá de las fronteras de América, el efecto se extendió silenciosamente. Los observadores británicos y franceses reconocieron el poder de este modelo, especialmente cuando los prisioneros alemanes comenzaron a escribir a casa sobre sus experiencias. Las historias de abundancia, oportunidad y tolerancia viajaron de regreso a través del Atlántico, socavando los últimos fragmentos de la credibilidad nazi. Y después de la guerra, cuando se anunció el Plan Marshall, encontró una audiencia receptiva entre los exprisioneros de guerra que ya habían presenciado de primera mano el potencial del capitalismo democrático. Estos prisioneros ayudarían más tarde a dar forma a las instituciones que definieron la Europa de la posguerra. Una alianza occidental unificada, una república alemana occidental estable y una economía reconstruida sobre la eficiencia en lugar de la coerción. Su conversión, paciente, voluntaria y basada en la realidad vivida, se convirtió en una de las victorias más sutiles de la guerra. A los ojos de los planificadores estadounidenses, esto era prueba de algo más profundo, que la verdadera fuerza de los Estados Unidos no residía solo en sus líneas de producción o en su poder militar, sino en su capacidad para transformar enemigos en socios a través de la fuerza silenciosa de su propio ejemplo. Al final, el viaje de los prisioneros de guerra alemanes se convirtió en algo mucho más grande que una nota al pie de guerra.
Se convirtió en un testimonio del poder silencioso de una sociedad lo suficientemente segura como para tratar a sus enemigos con dignidad, lo suficientemente rica como para alimentarlos generosamente y lo suficientemente fuerte como para revelar sus defectos sin miedo. Lo que los prisioneros presenciaron en ferrocarriles y tierras agrícolas, fábricas y bibliotecas de campo fue un tipo diferente de poder, una fuerza civil construida no sobre la conquista, sino sobre la creación. Para los hombres criados con las certezas de la ideología nazi, esta revelación lo cambió todo. Vieron que la prosperidad no requería opresión, que la unidad no requería miedo, que la libertad, cuando se combinaba con la oportunidad, podía producir más acero, más comida, más innovación y más esperanza que cualquier sueño autoritario. Algunos entendieron esta verdad en el resplandor de las ciudades estadounidenses que nunca se apagaron. Otros lo comprendieron en la tranquilidad de las aulas del campo, donde los profesores enseñaban física e historia a hombres que alguna vez marcharon bajo la esvástica. Y para muchos, el momento llegó en un simple acto de bondad. Una iglesia estadounidense enviando regalos navideños a extraños que habían luchado del lado equivocado de la historia. Cuando estos hombres regresaron a Alemania, llevaban más que recuerdos. Llevaron un plano. Sus experiencias en los Estados Unidos influyeron en la reconstrucción de pueblos, la reforma de industrias y el surgimiento de una sociedad democrática decidida a no confundir nunca más la tiranía con la fuerza. El milagro económico que siguió no nació solo de la ayuda estadounidense, sino de las lecciones absorbidas en esos campos: eficiencia, equidad, innovación y la creencia de que la dignidad de las personas comunes es la base del poder nacional. Hoy, su historia resuena como un recordatorio de que las victorias más duraderas no se ganan en los campos de batalla, sino en las mentes y los corazones. Que la abundancia puede ser más persuasiva que la ideología. Y que la humanidad, incluso en tiempos de guerra, puede remodelar el futuro de maneras que ninguna arma podría. Así que, al reflexionar sobre esta extraordinaria transformación de soldados capturados a arquitectos de una nueva Alemania, nos queda una pregunta que va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de mundo se vuelve posible cuando la fuerza se utiliza no para dominar, sino para inspirar? Si tienes pensamientos sobre este viaje, o si te recuerda una historia del pasado bélico de tu propia familia, compártela a continuación. La historia vive a través de las voces que la recuerden.